hallalla asesina mayampi arunt'anitapqta akaseo TV toqaypacha aruski sipqañana kasakibnirekis ay ukawakichawinwa mayampi hiqqat'siktam kamisa kisiktas hilanak kunjama kisiktas hilanak kullakanaka wawanaka waynanaka tawaqunaka achachila awicha hichqal ukahacha alpa celulares hauseñas utqaraqchiqa awichuns achachilansa hilanak kullakanaka arunt'anitapta waynanak tawaqunaka hichuruqa hilanak kullakanaka aruskipt'añaniwa hesa inas akan uint'anipsta inas mak'it hak'ashtsnan ay kamchina sakusht'anipqama upea siwa historia de la upea no akatakiqa hawil atawa askinanpunni hilata David Ticona no inas mak'ita contextualización como usht'añataki no allá por los años 2000 yo recuerdo muy bien no cuando justo claro hasta hoy día todos quieren ir a la UMSA pues no ve. Yo también pues quería ir a la UMSA, ¿no? Buscando arquitectura, ingeniería agronómica, diferentes carreras, averiguando aquí, allá, ¿no? Y mis primos, ¿no? Mi primo, mi hermano, ¿no? Nos comunican que aquí al frente, estamos justamente ahorita, COTV se encuentra aquí al frente del tránsito y se encuentra el sindicato de la prensa, así es, ¿no? Había una montonera de gente, ¿no? Una fila tremenda, allá en el año 2000, esto le estoy hablando. ¿No? Ahí Hilata David Ticona estaba con su megáfono anunciando, o sea, lo tengo bien así plasmado en imagen. Hilata David, saludemos a la audiencia, Arun Señani, Askinan Punakawakichawri Purtantaj. Waliki, hermano Rubén, ma Hawiltawi, Take Unchukirinaka, Nayaha, ma alten hama ma aymar hama kan tuab na aruskip tasinyana kasaki Bundirakis bawa hallalla hilata David hallalla humanaka uintqapta no nayatsuk ampi hilata David hupaja comunicador no es comunicador humaraki arjatiri uka abogado no katiyat khatata kunana kampisa kamaraki presidencia walhana kampi chikanchas no yatiri no amauta no kepanaka yasta hallalla hilata David ukanaka aruskip toañani a ver qallant añataki hilata David akamase de utji no uintañataki ukamaraki aka historia de la upea ukas utharaki yaqa revistas ukanakans misturaki upea palaña wali hachapuniwa no kunat más 5 de septiembre acá satakalta paxit saraki pana pisca oro ukurua upea sutimpi utswatan kun hamatsu kamutswaya pacha yatin una pasmatilana kuyakanaka Istañani, Hilata David, a ver, Kana Istañani, Wainanakani, respeccionaka, Upea Otki, Alekat Salak Tangaspa, Utania Papunigas Pasukamak Yakabanaga Amoya Paraki, Kana Istañani. A ver, ¿cómo se ha creado pues este 5 de septiembre? ¿Cómo llegamos al 5 de septiembre, Hilata David? La historia es larga, hermanos Rubén, hermanos, data de mucho más antes, porque el Alto está pues en su composición de los habitantes somos aymaras, 90%, ¿no? Entonces los asentamientos, los barrios que tenemos son pues aymaras, nuestra gente son aymara. Entonces el año 89 el Alto era pues visto como si fuéramos, no sé, de segunda clase, ¿no? Vivir en el Alto era como vivir en el peor de los lugares, ¿no? Entonces, decir vivo en el Alto, la gente pensaba, este indio, así nos trataba. Y estamos hablando de 1989. Aymara Kunamas pas, Warang, Yatung Patak, Kim Sakaltung, Yatung Marat, Katarus. Sí, entonces, en el 89, ¿no? Estaban de moda las tomas de infraestructuras que no cumplían función social, ¿no? Por ejemplo, el edificio donde ahora funciona la facultad de Derecho de la UMSA, ¿no? Eso era un convento, ¿no? Entonces los estudiantes un día entran adentro, toman ese predio y desde ahí es de la universidad. Lo mismo ha ocurrido en el ex shopping center, era propiedad de la Fundación Agramont,
toman esos predios, ahora es la Facultad Tecnológica de la UMSA. En la ARCE. En la ARCE. En la ARCE. No, y así en todo el país estaba de moda las tomas, porque el Estado no satisfacía las demandas de los universitarios, ¿no? Entonces, los de la Facultad Técnica, a la cabeza de su decano, don Silverio Chávez Ríos. ¿Eras también estudiante, Gilata David? Estaba incursionando en eso, y resulta que deciden tomar, ¿no?, lo que ahora es Infocal, ¿no? En la, Aquí en la avenida 6 de del marzo. Alto estamos hablando, sí, ya. Lo que está en la 6 de marzo, ¿no? Eso era FOMO. Y FOMO era, pues, plata de los obreros, de los empresarios, del gobierno. Entonces decían, no, tomaremos eso porque un año está cerrado, no está cumpliendo función social, y hacen una alianza entre la FEJUVE de El Alto y la Facultad Técnica de la UMSA para tomar predios de Infocal, antes FOMO. Entonces se ponen de acuerdo y un día van y toman. Un 17 de febrero del año 1989 se toman los predios de lo que ahora es Infocal y con argucias sacan a la gente de ahí. No logramos consolidar la toma. ¿En qué gobierno era eso? En el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Entonces hay unos ardides, nos engañan, nos hacen salir y bueno, ya ahí los dirigentes se empluman porque decían teníamos que tomar eso, o sea, se ha fallado el objetivo que era tomar. Se trasladan a la que es la FEJUVE, antes no era así como el edificio, tenían su sala y ahí deciden declararse en huelga de hambre, ¿no? Se declaran en huelga, no sé si tenemos algunas imágenes, creo que tal vez sí, no sé. Quizás, a ver, podríamos, de producción, ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, este es un documental que estamos reproduciendo. Ahí está Sonia Brañas. Sonia Brañas, en el año 2000 ha sido ya dirigente de la facultad, no más bien del área de Derecho. Son jóvenes que están acá, ahí estás, jovencito, Guainucho, el chamoso. Estaba, claro, ya pues ya pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo y te sigue. Entonces ahí está el que ha sido también dirigente, el Celada, ha sido rector de la UPEA, ¿no? Era fundador. Así era pues la UPEA antes, ¿no? Ahora ha cambiado. Ahora ya es todo cerámica. Sí, antes, por ejemplo, no había. Ese es don Julio Mamani, presidente de la Asamblea de la Altenidad, donde también ha estado en la pelea, ¿no?, por consolidar la universidad en la ciudad del Alto. Los padres de familia que han participado de este proceso. Debe ser la primera universidad, hermano Rubén, la primera universidad que tenía su asociación de padres de familia. No vas a creer, ¿no? Bien, había la universidad. Monseñor, podemos parar ahí, ahí, ¿no? pararemos un ratito. A ver. Ahí están los principales dirigentes, ¿no? Ahí está don Silverio Chávez. Así se ha construido la Universidad del Alto, ¿no? Entonces... Ahí estamos repitiendo un poco. Ahí estamos. Entonces, ahí está, don Monseñor Jesús Juárez. Hay que hablar de él. Él ha sido el presidente del Comité Interinstitucional Pro Universidad en el Alto. El año 89, Machaco Obispo se ha puesto en ese conflicto y ha sido garante, ¿no?, para levantar el conflicto, la huelga de 1989. ¿no? Por la universidad. Por la universidad. Ahora aquí es el año 2000. Esto es en abril del año 2000. Ahora sí que corre un poquito. A ver, reproducimos. ¿No? Ahí están los dirigentes que igual de la FEJUVE. Ahí pausa y citos. Ahí, por favor. Allá nos hemos pasado. No, entonces, ahí. Ahí está, por ejemplo, abajo está don Silverio Chávez Ríos, era decano de la Facultad Técnica. Después, hace 4 años después, ha sido el primer director de lo que ha sido el Centro de Investigación de Energía Nuclear, porque él era uno de los primeros ingenieros nucleares de Bolivia, ¿no? Y estaba en la facultad. Ahí están los dirigentes. Pero, Facultad Técnica de UMSA. Claro, él era de la UMSA, decano, ¿no? Entonces ahí está don Pablo Ticón, están varios dirigentes y la policía está atrás, resguardada. Esto es en Infocal. Seguiremos. Continuamos reproduciendo. Ya. Entonces, ahí, así se ha creado. Esta es la universidad. A ver, ahí paramos. Ahí paramos quizás un poco más. A ver, esta construcción, ¿cómo se plasma, Gilata David? A ver, 89 estamos. En 89 hay la huelga de hambre. ¿No? En la huelga de hambre se crea la Universidad Técnica Laboral del Alto, UTLA. UTLA, ¿ya? exacto. El 89
¿no? Entonces, ahí, una vez que éramos 700 jóvenes, ¿no? Entramos a los 700, los organizamos en centros de estudiantes. Ahí se presentan dos frentes, y el frente en el que yo participaba, ganamos las elecciones, pero antes vamos a hacer campaña. Yo voy donde el compadre Palenque para hacer mi campaña, la comadre Mónica. Nosotros ganamos el centro de estudiantes, el compadre Palenque gana Cor de Paz. ¿Por qué es importante este dato? Porque cuando nosotros vamos a hablarle a la comadre Mónica para que se construya la universidad en el Alto, Cor de Paz desembolsa 1 millón de bolivianos cada año para construir esta infraestructura, ¿no? Después de 9 años ya estaba así la infraestructura de Villa Esperanza. Continuaremos. Ya, ahí están nuevamente los dirigentes de ese entonces, de la FEJUVE, quienes han protagonizado el 89, ¿ya? Las movilizaciones por crear la universidad. Se llamaba UT. Adelante. Ahí está la huelga de hambre del 89, está de la derecha está el presidente de FEJUVE, ¿no? Don Antonio Antequera. La de rojo es la Hortensia Rodríguez, concejal del Alto. Al lado está pajarito le llamo yo, es un dirigente vecinal. Al lado está el centro de estudiantes de la Facultad Técnica, y al último está el decano de la Facultad Técnica, don Silverio Chávez Ríos, en plena huelga de hambre. Ahí dice Facultad Técnica. Exacto, y al ladito está diciendo, ¿no? al ladito está el estandarte de la Federación de Juntas Vecinales. Adelante, por favor. Continuamos. A ver, viendo aquí. Continuaremos. Ajá. Ahí está don Antonio Antequera, el año 2000. ¿Ahí pararemos? Ahí paramos. Ahí Ya, mismo ahí dice, está, ahí mismo dice, 1989. él era presidente de FEJUVE el 89. Estas imágenes es del 2000. ¿Ya? Continuaremos. A ver, sí. ¿No? Ahí estamos analizando en el Sindicato de la Prensa todo lo que se ha hecho desde el 89 hasta el 2000, porque el 2000, el monseñor Juárez, ese ha sido diputado después, Alejandro Zapata, ¿no? Ahí está, dice, marzo 17 del 2000, ¿no? Este ha sido dirigente de muchos tiempos. Hablando de tomas, antes de la toma, digamos, del 2000, claro, de los predios, ¿no? Ahí ahora vamos a llegar. Antes de la toma, sí, recién vamos a llegar al 1 de mayo. Exactamente. Continuamos. ¿No? Estos eran los primeros hombres que han decidido fundar la universidad en el Alto, ¿ya? Con los predios de Villa Esperanza. Villa Esperanza ya estaba construido, ya había infraestructura, ¿no? Entonces, aquí las organizaciones sociales, los dirigentes de las organizaciones sociales, diputados y algunas personalidades decidimos crear la universidad en el Alto. Continuaremos. Ahí está el padre Obermayer, ¿no? Está ahí participando. Ahí está don Johnny Fernández, el que ha escrito esta historia. Está ahí, don Johnny Fernández. Continuamos. Ese es don Johnny, un dirigente muy... Seguiremos, jefe. Seguimos reproduciendo. Quizás para los oyentes estamos hablando sobre la universidad, sobre la fundación de la Universidad Pública del Alto, prácticamente. Sí, ahí, ¿no? Están las imágenes, no mienten. Y ahí pararemos un ratito. Ahí estoy yo, soy David Ticona, he sido centro de estudiantes de la Universidad Técnica Laboral del Alto en 1989, 90. He sido ejecutivo y en esa calidad estoy participando en esta reunión y planteo el proyecto que he presentado a la COR, porque yo era dirigente de la COR en ese entonces. ¿En 2000? Sí, yo presento un proyecto para consolidar la universidad en la ciudad del Alto. O sea, yo a la COR presento este proyecto, la COR me da el visto bueno y por eso genero estas acciones posteriores. Reuniones, en otras palabras, yo soy autor intelectual de la creación de la Universidad Pública del Alto. Continuaremos. Ahí está. Ahí estoy planteando crear la universidad, convocando a estudiantes, docentes y con la presión del pueblo tomar Villa Esperanza y arrancar presupuesto. Ahí está. Ahí está las inscripciones en el Sindicato de la Prensa, lo que tú has mencionado. Exactamente. ¿No? Ahí la gente hacía fila. Pues no, o sea, miles. ¿No? Entonces hemos logrado inscribir, ahí está. Pausa, hijitos. Ahí pausa.
ese es el auditorio actual de lo que es el sindicato de la prensa. Y con los escritorios inscribiendo a los primeros estos estudiantes. son los docentes. Ajá. Y ¿sabes qué? Una anécdota. ¿Ya? Todo este mobiliario es mío. Nadie me ha dado un solo centavo, ni una sola hoja para inscribir. Todo se ha autosustentado, ¿no? Entonces, continuemos. Las mesas, las sillas. Las sillas, todo. Ahí está. Ya. Ahí está. Antesito de eso, ahí la toma. Antesito de eso. Un poquito antes. Un poco más antes, más antes. Ahí está. Ahí, por ahí, ¿no? Es la marcha Esto que es se va. la marcha de 1 de mayo que parte de la puerta del sindicato de la prensa hasta Villa Esperanza. Rompemos candados, nos entramos, rompemos las puertas, todo. Desde esa fecha, del 1 de mayo del año 2000, el Alto cuenta con su universidad autónoma pública, ¿no? Ha sido no de uno, de miles de personas participando. Arrancamos. ¿Cuántos estudiantes hemos inscrito en esta? 15.000 estudiantes. 15.000 estudiantes en un mes. En un mes. En un mes. Ha sido titánico, trabajamos 3 turnos, en la mañana, en la tarde, en la noche. O sea, yo estaba a cargo de la inscripción. Claro, yo estaba a cargo de todo este movimiento, ¿no? Y habían bueno, formularios, que fotocopias, llenar, fotos hemos sacado, fotos, sí. lo sigo teniendo todo eso, y yo quiero entregar también a la universidad como parte de su historia, ¿no ves? Claro. ¿Para qué voy a agarrármelo? Yo no Claro. Adelante. A ver, vemos un poquito Ahí están más. los jóvenes que están marchando en 11 facultades. Ya teníamos facultades. Ahí es donde cuando entramos, ¿no? Estos son la marcha, y ahí estamos entrando. Y ahí entramos la universidad, abriendo la puerta. Se abre la puerta, esa puerta, el candado, los reventamos, y ahí está. Encima están los 2 estandartes, un estandarte está en mi Ahí oficina. están entrando. Ahí se está entrando la gente. ¿No? Por primera vez otros correteando, porque era un Querían agarrar su aula, pues, ¿no? 15.000 estudiantes, y para ese bloque. Por facultad se han Sí. agarrado, todo un problema distribuir aulas, todo un problema total era, porque eran 15.000, 3 turnos. Ya me imagino. Y la UMSA quería recuperar estos predios. Han venido en marcha a recuperar. Nos hemos enfrentado con petardos, con piedras, hemos hecho correr. Sí. Ahí está el exalcalde Pepe Lucho Paredes, ¿no? Ahí están los dirigentes, varias personas que estaban ahí, los impulsores. Hay varias personas que han llegado a esto, porque después de la toma ya nomás hemos pasado los preuniversitarios, y para eso tenías que organizar pensums, facultades, docentes. Ahí está don Rafael Laura, también una persona que ha logrado arrancar, ¿no? Con su aporte. Estudiantes fundadores, el Elmer también, el Elmer, ¿no? Gallardo está ahí, como ahora está Chanchote, está Gordote en los Yungas. Ahí está el primer presidente del Consejo Universitario, Sergio Castañeta. Ahora es doctor, ¿no? ¿Sabes? ¿Doctor médico, doctor abogado? Doctor en su área, ciencias sociales. Este hombre tenía 2 profesiones. En esa ocasión. Por eso lo hemos elegido como presidente del Consejo Universitario, ¿no? Por méritos, no ha sido porque eran mi amigo, mi yunco, no. Así eran pues las asambleas de la universidad. Ahí pararemos un rato, jefe. Un ratito paramos. Ahí está. ¿Sí? Así eran nuestras universidades. Mala suerte que esa vez no se han caído los estudiantes, se han muerto. Aquí podía ocurrir cualquier rato. No hemos medido consecuencias, bien difícil manejar a los jóvenes, entonces... Claro, emoción y energía. Así eran las asambleas donde determinábamos marchas y qué posiciones vamos a tomar. Adelante, por favor. Esa es la construcción antigua, digamos, con lo que hemos encontrado. Claro, ¿no? Cuando se ha tomado la universidad el 1 de mayo. Sí. Después, sendas asambleas había, pues, turno mañana, turno tarde, turno noche. Ahí aparecen los turnos, sí, casi más o menos, que se mantiene hasta ahora. Esos predios tenía capacidad para 3.000, ya han entrado 15.000. O sea, te imaginarás la capacidad, digamos, que... No había baños, no había luz. De acuerdo. No había luz. A ver, un poquito aclarando también, en Aymara, como este programa es Aymara Gilata David, hasta no Gilanaka Cuyacanaka con Hamza, acá Universidad Pública del Alto, así no hay, ¿no? 5 de septiembre, Ukurua, creación, Ukama Makamachi, Katoka Neway, ¿no? Ukato Amtaski Gilata David Ticona, Upawa Hawilt Ataka, Seo TV Tokina, Nayas Amtasto Gilata David, acá marchan, ¿no? Katukana kan Anchitas Askeata, Hanikuna Misana Kasuthanati, Kailakanyataki, ¿no? Ankusasti
ladrillo na kusta sinyan, no? Kati hasta mata habla na kusta sinyan, y hasta pizarra nylon esto kahan ko nylon anak. Correcto. No veo kata ya jefe ya nega kan lo alhan ko no taxi ko mayak ladrillo pum tas payata tere, no? Pa para mucho. Guay de que sarta bisikar aquí. Ayu kamana. A ver, sarantas que quieren ¿qué más? ¿Qué son las marchas de los estudiantes? Claro, por la, ¿no? Ajá, por la ley. No sé, no ya me doy cuenta, pero todos los días marchábamos, todos los días, 15.000, 3 turnos, entonces otro turno, todos los días marchar, a exigir, marchar, a exigir creación de la universidad, ley de universidad, sigamos. Ajá. Entonces ha sido la lucha de los jóvenes por querer crear una universidad. Muchos de los 15.000 creo que han salido 2.000 nomás. De los 15.000 sí. inscritos. Y aquí pues se siente la frustración. El Estado no daba, digamos, satisfacción a los jóvenes. Y por eso los salteños, aquí hemos empezado a marchar, aquí hemos empezado a ser rebeldes. Por estas cosas pues, nos respetan. Porque ahí están las clasificaciones, digamos, ¿no? Comunes, digamos. Ahí está mayo 19, después de la toma. Sí, después de la toma. Con registro. ¿No? Que ahí están nuestros heridos. Para la creación. Sí, los jóvenes, la primera marcha nos sacan la entretela y jovencitos, a ver, tu hijito que vaya y llegue herido. Entonces, otra preocupación. De ese motivo, los padres de familia se reúnen y crean la Asociación de Padres de Familia de la Universidad del Alto. O sea, primera vez en la historia que una universidad tiene sus padres de familia. Ahí están los jóvenes que entran en huelgas de hambre. ¿Ya? O sea, medidas extremas se ha tomado para crear esa universidad. Estamos hablando del año 2000. Este es el señor Edgar Ramos, que también has llegado a ser presidente del Consejo Universitario Provisional. Claro. Ahí están las crucifixiones, ¿no? Entonces ahí estoy yo crucificándome. Es en el puente, el puente, ¿no? De aquí de la Ceja. De la Ceja, ahí otras chicas. ¿No? Entonces, hartas personas nos hemos participado en las movilizaciones. No, ahorita vamos a ver, este abogado ahora, el doctor Reinaldo Medina. Los policías lo están... Quería lanzarse, lo han agarrado los policías. No, aquí está don Luis Gareca, uno de los también fundadores de la universidad. 23 de mayo. 23 de mayo. Eran momentos donde todavía han llegado los troscos, todo un lío, difícil de controlar. ¿No? Los chicos han luchado tanto que han empezado a aprender a manejar bombas Molotov, ¿no? Ahorita vamos a ver imágenes. Sí. ¿No? O como en las gasificaciones. Claro, mira, ahorita vamos a ver cómo nos disparan, nos detienen a los estudiantes, nos pegan. Ahí vas a ver, ahí sí vas a ver un joven va a arrojar una. Ya ha terminado. Entonces, es parte de la. Ahí va a arrojar una bomba Molotov. Ahí está, y ahí ahorita va a prender fuego, ¿ves? Pues un chico lanza y el Paco se escapa. O sea, ha tenido que ser que nuestros mismos jóvenes no son maleantes, son nuestros hijos que están buscando, ¿no? La conquista de querer estudiar. Entonces, el deseo de tener una universidad. Ahora, ¿qué clase de universidad nos han hecho? Ya, ahora, a ver, ahí esa partecita entraremos, Gilata David. Ya. Después que lo pasen, ¿no? Son los heridos, las negociaciones, o sea, cortarlo, hermano. Ya, hasta ahí veremos. Ahora sí, gracias. ¿Ya? Ahora sí, regresamos. Gilata Cuyacana, que estamos viendo, por si acaso, la creación del 5 de septiembre de la Universidad Pública del Alto. ¿Cómo ha llegado al 5 de septiembre? Estamos con Gilata David Ticona, uno de los fundadores, precursores, ¿no? O sea, entre muchos, obviamente, ¿no? Y nuevamente recalco, ¿no? En mayo, sería cuando estaban inscribiendo aquí en Sindicato de la Prensa, yo recuerdo muy bien. En abril. ¿No? En abril, ¿no? A Gilata David con su megáfono, ¿no? Sí, anunciando, explicando, ¿no? Dónde tienen que ir a inscribirse, qué documentos necesitan para inscribirse y correteando, y todos los días, ¿no? Y yo me recuerdo perfectamente a qué carrera me he inscrito, era turismo, que había, pues, ¿no? Turismo, pero no se ha creado, digamos, cuando se ha creado, no se ha creado turismo, ¿no? Pero más bien se ha creado lingüística. Así es. ¿No? Entonces, a ver, Gilata David, continuemos a ver con esta conquista, ¿cómo llegamos a este 5 de septiembre nuevamente? Entonces, el gobierno hace varios proyectos, ¿no? Primero nos querían hacer una universidad como la Universidad Pedagógica de Sucre.
Ahí no hay autonomía, no hay cogobierno, no hay docente estudiantil, no hay nada. O sea, es el rector, es como un colegio, el rector, el director ordena y así, vertical. Pero es universidad. Pero es universidad. Así, esa clase de universidad. ¿Por qué a los aymaras no nos querían dar una universidad como todas las universidades? ¿No? Aquí hay pues lucha de razas, hermano. O sea, directamente. Aquí no vamos a decir que no, aquí los caras no nos quieren a los taras, a los indios, a los aymaras, no nos quieren. ¿Ya? No, hasta ahora no nos quieren. Por más que tenemos 2, 3 títulos, igualito no nos quieren. ¿No? Entonces, hay ese complejo. Hay esa discriminación. Claro. Los caritas, los hijos de los españoles, creen que han venido a gobernarnos, a mandonearnos. ¿No? Y algunos de nosotros dicen, no, nosotros hemos nacido para obedecer y se bajan la cabeza. No, ya no es momento de bajar la cabeza. De igual a igual, como decía nuestro hermano Felipe, de cerebro a cerebro tenemos que empezar a hablar. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? No quieren hacer universidad, ¿no? Porque estamos en esa situación. La Constitución dice que en Bolivia hay una sola universidad pública, que es autónoma y es igual en jerarquía. Entonces, al ser la UPEA autónoma, ¿no? Tenía que ser igual en jerarquía. El gobierno de Hugo Banzer Suárez no nos ha querido dar. ¿Qué decía el ministro Titos de Vila, el ministro de Educación? Sobre mi cadáver va a haber universidad en el Alto, así nos ha dicho. Textual, nos hemos ido encima de todos, no nos ha interesado nada. La poderosa presión del pueblo ha logrado crear la UPEA, porque si no hubiese eso tampoco hubiésemos tenido. Estas luchas que acabamos de ver en el video. También las organizaciones sociales han salido en marchas, los estudiantes, éramos 15.000, suficiente para hacer cualquier presión a cualquier gobierno. Entonces lo hemos arrancado, por eso el video se llama Arrancar un pedazo de ciencia. Ahora, ¿no? El día, tanta lucha, ¿no? Día tras día. El 5 de septiembre, ¿cómo es la coincidencia? ¿Qué será? Pues, los ajayos, ¿qué será pues? El 5 de septiembre muere nuestra ahuicha Bartolina Sisa a mano de los españoles, ¿no? Torturada, vejada, le han cortado el pecho, le han cortado la lengua, le han hecho llorar, le han hecho sufrir a nuestra. Y no solamente ella. También sus hijos, y sus familiares. Y su marido y sus hijos y sus familiares. Entonces, tanto sufrimiento ha debido tener el 5 de septiembre que casualmente también el 5 de septiembre se crea la ley que crea la Universidad Pública de la creación de la ley, ¿no? Entonces tal vez así coincidencia, digo, ¿no? Pero esa fecha lanza la ley sin autonomía. Ha dicho, después de 5 años va a ser autónoma esta universidad, ¿no? Pero también la poderosa presión de los estudiantes, igual, todos los días marchan, y el 2003 han tenido que voltearle a Gonzalo Sánchez de Lozada para que la UPEA entre al sistema de la Universidad Boliviana. Así no ha sido una lucha fácil. No, ha sido una lucha tortuosa, una lucha larga. Marchas desde Ayoayo. Marchas desde Ayoayo. El Felipe Quispe estaba ahí, ¿no? Porque Felipe, al cacho se da cuenta, estos nuestros hijos van a liberar a nuestro pueblo. Ese era su discurso del Felipe Quispe. Y es verdad. Los aymaras ya somos licenciados, ingenieros, arquitectos, ya tenemos profesión, somos de igual a igual. Ahora es momento de tomar, pues, desde tomar el poder, desde tomar nuestro territorio. Ya basta, pues, de estar ninguneados, mandoneados por los caras, ya basta. Ya somos Jamiris, pues, ya tenemos hasta nuestro canal SEO. ¿Qué cosa más nos falta? Gracias, Gilad. ¿No ve? Ya, pues, hay que tomar. Y programas en Aymara, además, ¿no? programas en Aymara. Y Rubén, hecho periodista y titulado de la UPEA, ¿no? Además, Rubén, fundador de la UPEA. Gracias a la UPEA, pues ahora ya está aquí con nosotros, hablando en Aymara. Mira, eso es lo que estamos recuperando, revitalizando, fortaleciendo. Para eso hemos creado la UPEA, por eso nos hemos sacado la M por esta juventud. Entonces, qué gusto es pues ahora ver una universidad, pucha, la primera institución del Alto, con 60.000 estudiantes, pucha, más de 35 carreras. Entonces, ya debe estar llegando a los 40, ya no tengo. ¿Sí? Feliz, satisfecho por haber aportado un granito de arena en este sistema. A ver, hablando de sentimiento, el día 5 de septiembre, Gilata David, ¿cómo era el recibimiento de esa ley? Aunque digamos sin autonomía, sí, pero creación de una universidad. Cosas, ¿no? Además, quisiera recalcar, vez tras veces decían del gobierno que debería de ser una universidad técnica. Sí. No, y no una universidad con licenciatura, porque
O sea, no sé. Es que es fácil. Creían, ¿no? Decían, a mí me decían, porque yo era uno de los impulsores principales, ¿para qué quieres universidad en el Alto? ¿Para qué quieres licenciados? Ya está saturado el mercado de abogados, de licenciados. Técnicos tienen que ser ustedes. En la parte jerárquica, ¿no? El técnico pues tiene que obedecer al ingeniero. O sea, ellos querían ser de la alta y nosotros de la baja. No es así la cosa. Por capacidad tiene que ser. El que es capaz de ser ingeniero, da doctorado, llegar, no importa dónde sea, es su capacidad. No puede ser por raza que nos discriminen para ser técnicos. Es como en las Fuerzas Armadas y en la policía. Claro. ¿No? Los oficiales son puro caras. Ahora con el Evo ya han entrado los mamanis, pues hemos entrado al colegio militar, a la academia de policías. ¿No? Y los suboficiales para abajo, pucha, sargentitos, cabitos, puro aymaras, puro indios. Esa es la discriminación con la que queremos terminar. Y esas dos instituciones tienen que cambiar, falta cambiar todavía, pero es un proceso. Entonces, ese día, ¿no? Antes de pasar, ahorita vamos a hablar sobre... La mitad de la gente, bueno, desde mayo hasta septiembre, una lucha constante, era decir, bueno, por lo menos ya hemos conseguido. Pero muchos de nosotros, incluido yo, no estaba conforme con esa ley, ¿no? Decía, esta universidad es de segunda categoría, no puede ser porque somos aymaras. Estaba la iglesia. La iglesia metí porque primer rector ha sido el hermano, que en paz descanse, el Javier Tito Espinosa. Y el vicerrector era un cura, sin título. Exacto. Que me perdone si me está viendo, pero la verdad no más es. Exacto. ¿No? Entonces no puede ser pues que, o sea, nos ponen como autoridades gente que no es idónea, ¿no? Habiendo otros hermanos aymaras que podían ser, digamos, autoridades. Entonces se crea así con ese tipo de taras empieza a nacer la universidad. Por eso el alteño es rebelde. La UPA tiene su ajayu. Tiene ajayu, pues, de lucha, de combate, desde de Tupacatar guerra. Y desde Bartolina, sí. Y bien lo has dicho, ¿no? El 5 de septiembre, entonces, una fecha, ¿no? Icónica, ¿no? Entonces, ahí después viene el tercer hito, la incorporación de la UPA al sistema, ¿no? Hay tres hitos. La lucha por la autonomía. Por la autonomía. Primer hito, el 89. Primeros sueños, la construcción de la infraestructura, primeras cosas. Después el 2000, la creación de la UPA con su ley 2115 del 5 de septiembre y la conquista de la autonomía. Esos tres 2003. hitos, de esos tres, 12 participaron. Hasta nos han separado, pues, ¿no? De Villa Esperanza y había dos divisiones. Villa Dolores, ¿no? Y los estudiantes estaban en eso, ¿no? O sea, que querían estudiar aquí, allá. Entonces, ese tipo de traumas, ¿no? hemos tenido, y por eso que el Alto ha resistido el 2003, ha resistido el 2019 a la Áñez, ¿no? A ese golpe de Estado, y bueno, pues ahora está reencauzando para que este país sea... Gilata David, ¿eres docente de alguna carrera en la UPA? No. ¿Y por qué no? Tampoco quiero ser docente. ¿Por qué no quieres ser docente, Gilata David? Porque yo escucho, me hacen escuchar cosas que pasan dentro de la UPA, ¿no? Entonces, que no me gusta, ¿no ve? Entonces yo voy a hablar, voy a carajear, voy a lastimar a la gente, pero no me gusta a mí la corrupción, pues. A ver, ¿cómo después de 2000, ¿no? 2000, creación, 2003, autonomía. 21 años ahora. ¿No? 21 años. A ver, ¿cómo soñabas después de 21 años esta universidad, Gilata David? Personalmente, ¿no? Mira, de los 60,000, yo quisiera 1,000 como vos. Así aymara de principio. Porque el aymara no es flojo, el aymara es chiqui, es capa. El aymara es, pues, es una raza especial. Somos una de las razas inventoras. Los chinos, los hindúes son inventores. ¿Qué nación más inventa? Ninguno. Los aymaras somos inventores, somos gente capaz. Una vez que tengamos las herramientas tecnológicas, científicas, tenemos que empezar a investigar la gran civilización que somos. En nuestros genes está en eso. La Tiwanaku, Puquina, está en nuestra sangre. Y eso tenemos que empezar a despertar, investigar, hacer ciencia nuestra, igual que los chinos. No estar copiando de todo lado, estar comprando. No.
tenemos que empezar a desarrollar y eso... Propia epistemología. Claro, nuestro Evo tenía esa virtud. Tenemos satélite, ¿ya? No importa leer o dicen que es el satélite, no importa, pues, pero es nuestro satélite y nuestros hijos están manejando ese satélite. Ahora si no le volteaban al Evo, Evo ha dicho vamos a hacer otro satélite hecho por nosotros. ¿No ve? Entonces, a eso tenemos que llegar. O sea, la UPEA tiene que mirar, o sea, así Kepner Uintasa su raíz y enfocarse. Correcto, tiene que, agarrando la tecnología de los abuelos, imagínate, nuestros abuelos sabían amasar piedra. Claro. ¿Ya? Amasaban piedra. Nosotros que investiguemos, que amasemos, vamos a una historia, una cultura pues grande, recuperar nuestros alimentos, nuestras vestimentas. La domesticación de la papa, o sea, no solamente un tipo de papa, sino miles de variedades de papa. Entonces eso es ciencia, pues. Cada papa es para una cosa diferente. Claro. No es que porque quiere ser colorcito nomás, no. Cada papa es, por ejemplo, la papa luque, ¿sirve para qué? Para la gastritis, todos sabemos Collay, eso. ¿no ve? Collay. Claro, pues, entonces a ver, el isaño, ¿no? Tipos de oca también, ¿no ve? Sirve para la próstata. Los abuelos ya sabían. Entonces eso hay que recuperar. Por ejemplo, otra cosa que también tenemos que recuperar es nuestra religión. ¿Ya? Nosotros para nosotros no hay Dios en el cielo ni el diablo en el infierno, no hay eso para nosotros. Cuando nosotros nos morimos, el Aymara no va ni al cielo ni al infierno, el Aymara va al Huiñaymarca, al cerro. Por eso pues el Illimani, Achachila, Murat, Achachila, Huayna, Potosí, Achachila, por eso se llaman achachilas. Nuestros ajayus, cuando nos morimos, se va ahí, no se va al cielo ni al infierno, ¿no? Porque tenemos 4 ajayus, 2 ajayus se mueren con el cuerpo, un ajayu se va al cerro y el otro se va al cosmos. Nuestro ajayu, ¿no ve? Por eso somos seres cósmicos nosotros, ¿no ve? Por eso vemos las estrellas, somos gente que se ha contactado con el... Y ahora digamos, en la universidad, o sea, pública, estamos haciendo un poco de evaluación ahora, ¿no? Ya. O sea, después de los 20 tantos 21 años. 21 años, exactamente, ¿no? Desde la creación, ¿no? ¿Cómo debería de ser? En la universidad sí que se está enseñando, digamos, esto de, no, tiene que ser objetivo, ¿no? La investigación es objetivo, ¿no? Y, no sé, ¿qué más podemos decir, digamos, la física cuántica? También esto de los ajayos, digamos, nos por explica, ejemplo, ¿no? nuestros abuelos ya manejaban la física cuántica. Ahí está. ¿Ya? Nuestros abuelos ya manejaban lo fractal. Recién los científicos están queriendo investigar. Nuestros abuelos ya manejaban hace siglos ese tipo de ciencia. Y eso significa, Gilata David, yo en algún momento a los jóvenes les hablaba, ¿cuándo vamos a superar a los chinos, a los americanos? Y otros dicen, nunca, porque mira este celular, ¿cuándo vamos a fabricar? Dicen, pues, ¿no? Se mira en su tecnología, pucha, ¿cuándo vamos a hacer esto? Dicen, ¿no? Pero creo que nunca así, ¿no? O sea, al paso que vamos, digamos, ¿no? Yo creo que, no sé si tú me corriges, Gilata David, creo que tendríamos que saltar con ese conocimiento, ¿no? O sea, saltar toda esta tecnología, ¿no? O sea, adelantarnos. Hay algo que decía nuestro Felipe, nuestro amigo, nuestro hermano, Félix Laime, ya fallecido. Reciencito, ¿no? Sí. Él tenía una tesis. La civilización, dice, en el mundo ha pasado de la esclavitud, de la etapa primitiva a la etapa media, ¿no? Del medioevo, después a la etapa de la industrialización, en la modernidad estamos ahora y estamos entrando a la posmodernidad. Nosotros estamos todavía aquí, dice, tenemos que saltar directamente sin ir a esto aquí. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ya tenemos nuestros científicos, ahora tienen que tener la chispa para empezar a investigar. Ya están investigando, de por sí. Hay un chico en Viacha que está empezando a construir robots de la basura, por ejemplo. Son aymaras que de por sí está en nuestro gen. Ahora, la mayoría de los chicos, nuestros chicos que están en la universidad, no tienen estos pensamientos todavía, ¿no? Entran es que creen, pues, ¿no? Como si hubiera caído, digamos, la UPEA así construido mismo y, bueno, y hasta a veces por eso, pues, ¿no? O sea, hasta yo mismo quería irse a la UMSA. ¿Y cuántos de ustedes quieren ir a la UMSA? ¿No ve? Claro, ¿no ve? Dice, hasta ahora, ¿no? Primera opción, la UMSA, dice. Claro, ¿no? Porque piensan que la UMSA es mejor, ¿no? Ahora, siempre vamos a ser de segundo plato
si es que queremos igualarnos con los caras. Tenemos que ser auténticos, tenemos que nacer de nosotros mismos, recién nos van a respetar. Y yo lo digo con lo que somos. ¿Ya? Entonces, partiremos de lo que somos, ¿no? Lo que estamos haciendo, y a partir de eso ser diferentes, ¿no? Ahora, lamentablemente, en nuestra UPEA siguen estudiando el marxismo, ¿no? ¿Qué se llama? La dialéctica, que está equivocado. Nuestros abuelos no creían en la dialéctica, creían en la tetraléctica. Ya, que es otra corriente, igual La te lógica demuestra. trivalente que nos habla. Ahora, la trivalente. Ahora, ¿por qué no tanto? Yo no estoy tanto a la trivalente. Cuatrivalente, porque sí. para nuestros abuelos el chulla es gencha. Por eso en el pueblo soltero no puede ser autoridad, tiene que ser chachahuarmi. ¿No ve? Aunque para. Sí, pues. Una guatina que pasas Genchas, pues, cuando es chulla. El aymara no te va a invitar una cerveza. Siempre te invita 2, 4, 6, 8, 10. Nunca te va a invitar 1, 3, 5, 7. Impar jamás te va a invitar el aymara, porque cree en la paridad. ¿Ya? Entonces, siempre challamos, esas cosas de por sí nos nacen. Hasta con refresco. Con refresco, hasta con agüita, es un respeto a la Pachamama. Entonces, nosotros creemos en la tetralidad, no es dialéctico, no es dos. ¿No? Porque toda la ciencia se basa en la dialéctica, pues. Para nosotros es 4, para empezar. Segunda cosa que hay que pensar y hay que analizar, ¿no? El marxismo, ¿no? Nos hace renegar de nosotros mismos, porque ya no nos toman en cuenta como a nación. Nosotros son campesinos, dice. Son obreros. Más nos habla de obreros. Son, ¿no? Clases sociales, dice, ¿no? Los obreros, campesinos. Clase explotada. ¿No? Somos la clase explotada, pero no, pues yo en el pueblo no tengo patrón. Por consiguiente, no soy clase trabajador, soy trabajador, pero no tengo patrón, no recibo salario. Y ahorita es diferente nuestra vida, Gilata David, ¿no? Hablando del alto, vamos a nuestra comunidad y aquí estamos ejerciendo, entonces, digamos, en nuestro buffet. No estamos encuadrados en su lógica de los europeos, ni de derecha ni de izquierda. Por eso tenemos nosotros propio... no somos socialistas, no somos comunistas, ¿ya? Pero también somos capitalistas, porque tenemos en nuestra propiedad privada, tenemos propiedad comunitaria. ¿Qué somos, pues? ¿No? Entonces no nos pueden encuadrar, no nos pueden encajonar en una teoría occidental. Nosotros tenemos nuestra propia teoría, nuestra propia forma de ver el mundo, nuestra propia religión, nuestra propia lengua, nuestro propio territorio, tenemos nosotros mismos, nuestras propias cosas. Y el cual debe ser reforzado en la Universidad Pública del Alto, pues, con las investigaciones. Como dice nuestro hermano David Choquehuanca, todo tenemos. Taquecunanitanua, todo tenemos. Pocatasctanua, tenemos taqui, tenemos todo. Ahora es depende, hermanos, de ustedes, los de la UPEA. Ya somos autónomos, nadie se va a meter. Ustedes tienen que analizar. Ya les toca a ellos ahora en su autonomía empezar a lupir, a muir. Gilata David, a ver, de aquí más o menos, ¿cómo ves a este paso que está avanzando la UPEA? Digamos, ¿en qué tiempo vamos a mostrar resultados como institución? Mira, la calidad académica, o sea, ¿en qué tiempo más o menos, de acuerdo a lo que estás viendo, Gilata David? Yo sé que estás siguiendo a la UPEA, aunque no estás ahí adentro, pero estás siguiendo, ¿no? Desde afuera, siempre, ¿no? O sea, es como tu agua también, pues, ¿no? Hasta critico a veces. Claro, pues, ¿no? Defiendo también cuando se ha muerto el Jonathan. Claro, el estudiante. Yo he defendido a sangre, ojoso, a la cárcel, le he dicho, tiene que ir a la cárcel. Bueno, ahí está, pero bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? La cuestión es los saharauis de los abuelos. A la muerte de Atahualpa, ha dicho, después de 500 años vamos a volver. Y eso está ocurriendo. 2032, sí, se está acercando. Ha muerto Atahualpa. Para el 2032 vamos a recuperar el poder como aymaras, como pueblos indígenas. ¿Ya? Y para eso la UPEA tiene que prepararse. ¿De dónde van a salir los ministros? ¿De dónde va a salir el presidente? ¿De dónde van a salir los científicos? Los científicos. ¿De dónde van a salir? De ahí, de la UPEA. Los amautas, es el laboratorio, pues, social.
No va a salir de la iglesia, ni menos de la iglesia evangélica, va a salir de la UPEA con un pensamiento liberador, con un pensamiento de tomar. Con ese nuevo horizonte. Lo que nos han quitado los españoles tenemos que recuperar, porque ahorita no está manejado el Estado por nosotros, está manejado por los españoles. Hay algunos indios con cara de indios ahí adentro, pero con cabeza española. Tenemos que entrar, no importa que sea blanquito, pero su cabeza tiene que ser nuestra. Entonces, pensamos que la UPEA poco a poco va a empezar a desarrollar ciencia, todas las ciencias, y va a empezar a cambiar este país. Para eso hemos creado la UPEA. Y para eso creo que hemos ido haciendo las cosas y bueno, se están dando poco a poco, tampoco de día no viene el frijol, poco a poco. Es como la misma conquista, pues, ¿no? O sea, estamos ahorita, digamos, arrojando alguna piedrita luchando ideológicamente, con pensamiento. Cuando se escribe un libro, algún docente, ¿no? Un ex rector nos visitó a SEO y él decía, y ya entonces cada vez que producimos, documentamos históricamente, culturalmente, en cualquiera de las áreas, eso es lo que estamos haciendo, creando. Así es. ¿No? Creando, ¿para qué? Para proyectarnos. Hilata David, a ver, pachana que kira que halawai han que kawai no chuna que hasarak stanewa. Pachaje vas haciendo, ¿no? Pachaje vas haciendo. A ver, ¿qué paro na que kamsas bakam chamais oañania, kawai tawa con caro. ¿No? ¿Qué energías podríamos transmitir a través de este medio a los jóvenes, a los no tengo datos, disculpas por aquello, no, pero sé que son miles. Hermanos, hay hermanos que tienen chimpo, los que han nacido de pie, los gemelos, los cayulas, los sortallas, los santis, los que tienen 2 coronas, ¿no? A los que les ha caído el rayo. Ellos están señalados por la naturaleza para manejar este país, ¿ya? Nuestro país. ¿Por qué? Porque las señas que tenemos nos dan la posibilidad de manejar energías. Entonces ellos tienen que ser los irpires naturales de este pueblo, ¿ya? Porque la naturaleza le ha elegido, no ha elegido uno, porque los curas dicen, ay, no me gustan las mujeres, me volveré cura, ¿no? O las mujeres dicen, ay, estos hombres no me gustan, ahora me voy a hacer monja. No es así en nuestra cultura. En nuestra cultura la naturaleza te escoge. O seré policía porque ahí es sueldo seguro, o seré profesor, digamos, ¿no? Porque ahí por lo menos... Entonces la naturaleza te elige y después vos presientes, manejas energías y puedes ser mejor líder, ¿no? Ahora, también hay gente que tiene esa situación innata. Ahora, está en nuestros genes, hermano, ¿ya? Yo te digo, antes de ser yatiri, yo no sabía leer coca. Y nadie me quería enseñar a leer. Hermanos yatiris, enséñame a leer coquita, pues te voy a pagar. No, vos vas a aprender. Qué envidiosos, egoístas son estos hermanos. Después yatiris dicen que son. Y verdad. Cuando vos ya haces, ¿no?, los ritos para recibir tu chino, ¿no?, para ser yatiri, porque es como tu título, tu chino, ¿no? Entonces vas a un lugar sagrado, ahí haces serenar, ya te dice el tu maestro, porque tienes que tener un maestro yatiri, lee. Hermano, no lee, la coca no me dice nada, lee, no te dice ya alcohol, te hace tomar. Chállate, ya challas. Ya, a mí lee, me dice el maestro. Con miedo se arrojar la coca, la coca te habla. De verdad había sido, no necesita que nadie te enseñe, de por sí aprendes. Igualito vamos a empezar a aprender, descifrar nuestras gelcas, nuestros quipus. Igual de por sí vamos a empezar a leer. Nuestros taquis, de por sí vamos a aprender. Está en nuestros genes. Entonces hay que encaminar. Es como una revelación más o menos. Como una revelación viene, la energía ya sientes, pues te entra energía. Pues, por eso el que tiene chimpu es especial. No hay que hacer llorar a ese tampoco, ni hacer sentir. A ver, a tu gemelito hazle renegar, hazle llorar, mal te va a ir. Y eso cualquiera que tiene gemelo sabe. Y el que es gemelo se sueña, se presiente, ¿no? Entonces, por eso son seres especiales, los que tienen jorobita, los que son enanitos. Esos tienen chimpu, esos tienen chimpu, esos son señalados por la naturaleza. Y tienen rol para cada cosa también. ¿Y cómo podrían, entre los tantos jóvenes debe haber con chimpus? Hay, ¿no? pues con chimpus. ¿Y cómo? Más lo que aprenden, digamos, la lectura de libros y tras libros, semestre tras semestre, y más ese chimpo, ¿no? O sea, el poder que van a tener un poder inmenso.
Por eso ahora la UPEA debería de crear la carrera de amautismo o la carrera de lo que yo he salido en la Universidad del Carachoquehuanca. Yo he estudiado 5 años. En la UTA. En la UTA. He estudiado filosofía y teología indígena. Mis docentes eran yatiris, ahí me han enseñado todos los procesos de los ritos, hemos ido a diferentes achachilas a conocer, esa es parte de nuestra formación, 5 años de estudio es. Entonces, igualito hay que crear esta área. ¿Ya? Espero que también, ojalá que la Universidad del Hermano Choquehuanca pueda reactivarse y pueda también dar una opción para la gente que quiere estudiar estos caminos. Exacto. Hayaya kilata David, ayukamato aruskip toaetana, kun hamatsa aka upea. Unstani wayi, utasini wayi, uka utanaka, yateqirinaka, ichuru yatichirinaka, no, walqaninaka pone mistqapqe, no, qillqayasipqe, no, upayankirinaka, hilana kullaganaka, ayukamato hilata David, hupaja, arupampi arstawaisto, arupampi chamanstawaisto, no, kun hamas ajayunsa, no, uthaskisto chimpunaka istano, no, chimpunaka, takisa sartais nana, uintasa sartais nana, no, aymaranaka. No, taquechuima, hayayakipan hilanaka, cuyacanaka, Saraway Hañani Hilata David. Saraway Hañani, hermano Rubén, vos eres fundador de la UPEA, me siento orgulloso de ti, seguí adelante y pues vamos a estar en el camino. Hayaya hilanaka, cuyacanaka, jutiro aquí chao camapana.